Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de este estudio es enseñar la importancia del servicio y el valor de proveer como cuerpo de Jesucristo servicios a la comunidad. Una característica de la Iglesia del Señor es justamente esa capacidad para servir a otros. Nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo perfecto, quien dijo que el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En este mundo hay muchas necesidades a nuestro alrededor. Personas carentes de todo tipo de cosas imprescindibles para vivir dignamente. Y la Iglesia tiene una oportunidad extraordinaria de mostrar el verdadero amor que Cristo ha puesto en el corazón de cada creyente a través de compartir aquello que Dios en su providencia nos ha entregado. El mensaje del Evangelio es predicado al mundo cada vez que un hijo de Dios, en el nombre de Cristo, da y pone su vida al servicio de los demás. Para comprender la importancia de este tema, vamos a acudir a las Escrituras y analizaremos bíblicamente cómo el servicio cristiano a otros es esencial dentro del ministerio. Si la Iglesia del Señor quiere impactar al mundo con un mensaje de verdad, un mensaje genuino, donde la integridad sea visible porque las palabras coincidan con los hechos, es necesario servir a nuestros semejantes. Primeramente, debemos saber que servir a los demás es un don. Uno de los pasajes más claros que trata sobre los dones espirituales dados a los creyentes es 1 Corintios 12. En los versículos del 8 al 10, Pablo menciona dones como palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Al leer esta lista colmada de dones extraordinarios, alguno pudiera pensar que si no posee una sabiduría o un conocimiento superior, si no tiene testimonios genuinos de enfermos que hayan sido sanados por medio de su oración, o si no es capaz de profetizar, hablar o interpretar otras lenguas, entonces no es útil para el ministerio. Sin embargo, estos no son los únicos dones que existen. Más adelante, en el versículo 28, el apóstol da otra lista de dones y ministerios en la cual se incluyen algunos que ya ha mencionado, pero añade otros. Dice la Escritura: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Es importante notar que en medio de estos ministerios sobrenaturales, como hacer milagros, sanar enfermos y hablar en lenguas, se encuentra una función que pareciera sencilla, pero que tiene un lugar especial dentro del ministerio cristiano: los que ayudan. Creemos que este don no es otra cosa que la capacidad dada por el Espíritu Santo a los creyentes para servir y ayudar a los demás en sus necesidades. Así que el servir a los demás es algo tan especial que Dios no deja que sean los impulsos naturales del hombre los que guíen el accionar del que sirve, sino que prepara, capacita y equipa a sus hijos con el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo esta obra. Si al analizar tu vida ministerial notas que Dios no te ha dado el don para hacer milagros, para profetizar o hablar en lenguas, puedes pedirle al Señor que ponga en ti una disposición sincera para ayudar a los demás sirviéndoles en sus necesidades. Y de esa manera estarás contribuyendo con el avance del reino de Dios. Servir es tan importante como enseñar o hacer milagros, pues todos estos ministerios son otorgados por el mismo Espíritu Santo. Ahora bien, el servicio a los demás puede tener varias formas de manifestarse. Y si servir es un don, entonces Dios espera que aquellos creyentes a los cuales se les ha otorgado lo usen de todas las formas posibles. En su epístola a los Romanos, el apóstol Pablo escribe: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si ministerio, en servir, o el que enseña, en doctrina, el que exhorta, en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Notemos primeramente cómo Pablo enfatiza de una forma que pudiera parecer innecesaria y repetitiva la importancia de poner en práctica el don que se ha recibido.
si ministerio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Con esta peculiar forma de expresar la idea, el Espíritu Santo que inspiró al autor nos recuerda que el don que se nos ha dado es para usarlo y no para enterrarlo. La palabra úsese en el texto indica el imperativo que acompaña a cada uno de los dones siguientes. Repitámoslo con este énfasis. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si ministerio, úsese en servir. O el que enseña, úsese en doctrina. El que exhorta, úsese en exhortar. El que reparte, hágalo en simplicidad. El que preside, úsese con solicitud. El que hace misericordia, úsese con alegría. Si el Señor te ha dado el don de servicio, es para que lo uses. Si reprimes los impulsos del Espíritu que te llevan a servir, no solo tendrás que dar cuenta ante Dios por eso, sino que estarás privando a la iglesia y a la comunidad de tu contribución como parte del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, este texto nos muestra varias formas en las que el servicio cristiano puede manifestarse como un don. Además del servicio, literalmente expresado, Pablo habla del que reparte y del que hace misericordia. Ambas acciones tienen mucho que ver con la forma en que un cristiano puede bendecir a los que les rodean. Repartir, en este sentido, tiene que ver con el proveer a los demás aquellos recursos que les son necesarios a partir de lo que uno posee o administra. Tener misericordia es ser sensible a la necesidad de aquellos que están pasando por un momento difícil y contribuir de alguna manera a mejorar su condición a través de acciones de bondad. Sea cual sea la forma de servir, es evidente que Dios se encarga de que haya entre los miembros de cada iglesia local personas capacitadas para contribuir ministerialmente con su don de servicio. Llámese ayudar, servir, repartir, tener misericordia, etc. El Espíritu Santo reparte estos dones como Él quiere para que sean usados en la iglesia y la comunidad. Ahora bien, alguno pudiera pensar, bueno, si no tengo el don de servir, entonces no tengo que preocuparme por las necesidades de los demás, que se encarguen aquellos que tienen el don. Sin embargo, nada puede estar más lejos de la realidad, pues servir a los demás no es solo un don, servir a los demás es un deber. Uno de los pasajes que nos puede ayudar a comprender esta verdad es el contexto y la parábola del buen samaritano narrada en Lucas 10 del 25 al 37 que dice: Y he aquí, un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Evidentemente, el maestro está confirmando lo que todas las escrituras revelan y lo que él mismo enseñó durante su ministerio, que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto quiere decir que es deber de todos los hombres llevar a la práctica lo que estos preceptos ordenan para poder agradar a Dios, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. A nosotros que andamos en la gracia, nos toca hacer esas buenas obras de amor a nuestros semejantes. Al doctor de la ley, Jesús lo confronta con lo que él debía conocer muy bien. ¿Qué dice la ley? Haz esto y vivirás. Todos sabemos quién es Dios y tenemos una idea de cómo manifestar nuestro amor hacia Él. Pero, ¿cómo se manifiesta el amor al prójimo? ¿Cómo podemos cumplir con ese mandamiento? Esa misma pregunta le hizo el intérprete de la ley a Jesús, queriendo justificarse. ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevándole al mesón, y cuidó de él.
Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo: cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. No podemos decir que la razón por la cual el sacerdote y el levita no ayudaron al hombre que fue asaltado en el camino y el samaritano sí, es porque este último tenía el don de servicio y los otros no. Lo que Jesús está mostrando a través de la parábola es que todos tenían el deber de acudir y responder a la necesidad que se les presentó delante. Pues la forma de cumplir con el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es ayudar a los que padecen necesidad, es servir a los que están a nuestro alrededor. El Señor concluye su enseñanza con la siguiente pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Con esta orden, el Maestro nos muestra que no solo debemos identificar a nuestro prójimo, sino que debemos actuar en consecuencia. Ve y haz tú lo mismo. Así que no se trata solo de tener el don, se trata de obedecer a Dios sirviendo a los demás. Es así como el apóstol Santiago define la práctica de un cristianismo genuino. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Servir es un mandato de Dios, es un deber. Quizás pudiera surgir la pregunta: ¿cómo puede el servicio ser un don dado a algunos y a la vez un mandamiento dado para todos? Hermanos, una cosa no quita la otra. Ambas pueden subsistir sin contradicciones. Es como la evangelización. Hay miembros del cuerpo de Cristo con el don de evangelismo. Sin embargo, la comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio fue para todos los discípulos. Que haya hermanos capacitados por el Espíritu Santo para compartir el evangelio con claridad y facilidad, guiando a los pecadores al arrepentimiento y la fe, no quiere decir que el resto no deba preocuparse y ocuparse sinceramente por la salvación de los perdidos, testificando y contribuyendo según se presente la oportunidad. De igual manera, que hay hermanos con una capacidad sobrenatural dada por Dios para servir, compartir y ser sensibles a las necesidades de los que están a su alrededor, no quita que todos los creyentes deban colaborar con los desprovistos según la necesidad que se presente. Los primeros pueden que tomen la delantera y noten más rápidamente dónde se debe ayudar, pero todos deben obedecer al mandato de servir si quieren ser fieles a Dios. Ahora bien, el equilibrio en estos asuntos es vital. Ninguno puede pretender servir solo por cumplir con la ley. No se trata solo de ayudar exteriormente. La letra del mandamiento puede llevarnos a pensar que si damos un vaso de agua o entregamos una ofrenda, hemos cumplido con Dios. Pero no es así. La palabra que encabeza este mandamiento es amarás. Si servimos a los demás sin amarles, lo que hagamos será en vano. El mismo apóstol Pablo hace un énfasis tremendo en esto, diciendo que de nada vale poner en práctica el don del servicio si no se hace con amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que servir a los demás no es solo un don y un deber. Servir a los demás es amarlos. El amor hacia Dios y hacia el prójimo es el motor que debe impulsar nuestras buenas acciones. Para mostrar esta verdad no hay mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo. Cuando analizamos la forma en que servía a las multitudes, podemos notar un sentimiento común: la compasión. Él enseñó muchas cosas a sus contemporáneos, pero este deseo surgía de la compasión que sentía por la gente cuando veía la necesidad que tenían de ser instruidos en el conocimiento del reino de Dios. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Él sanó a muchos enfermos como resultado de su compasión. Al ver sus dolencias y pesares, no se quedaba de brazos cruzados, sino que actuaba. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hay un pasaje en particular
donde no se menciona la compasión como parte del comentario que hace el evangelista sobre el sentimiento de Jesús, sino que el Señor lo expresa literalmente. Un texto donde se muestra su interés por satisfacer el hambre de las personas. En aquellos días, como hubo gran gentío y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos que los pusiesen delante. Y los pusieron delante a la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se hartaron, y se levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 espuertas. Y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Una y otra vez nos encontramos con que Jesús se conmovía de compasión por la gente. Lo más maravilloso de él era su consideración. La consideración es una virtud que no se olvida nunca de los pequeños detalles de la vida. Jesús miró a la multitud que llevaba ya 3 días con él y se acordó de que estaban a una distancia considerable de sus casas. Aquel cuya misión era traer a toda la humanidad el esplendor y la majestad de la verdad y el amor de Dios, podría haber estado por encima de detalles aparentemente tan insignificantes como lo que le podía pasar a su audiencia en el camino de vuelta a casa. Pero Jesús no era así. Confrontado con un alma perdida o con un cuerpo cansado, su primera reacción era ayudar. Jesús servía a los demás porque los amaba. Puedo preguntarte, ¿tienes compasión por la gente? ¿Eres sensible a la necesidad de los demás? ¿Eres consciente de las carencias que tienen otros a tu alrededor o te centras en tus propias necesidades solamente? Hermanos, para servir a los demás es necesario tener amor. Para obedecer los mandamientos de Dios es necesario amar como Cristo nos amó a nosotros al entregarse en la cruz. Un amor sacrificial que lo entrega todo por el bien de los demás. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos ordena: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mandato en este pasaje es imitar el sentir de Cristo, que incluye no solo el sentimiento compasivo y amoroso, sino la manera de pensar y de conducirse. Somos llamados a despojarnos de nosotros mismos, de nuestras comodidades, a tomar el lugar de siervos, a humillarnos y socorrer a los desvalidos, hambrientos y menesterosos. Cuando pensamos en todo lo que Cristo dejó por amor a nosotros, ningún sacrificio personal por el prójimo será suficiente. Debemos entregarnos por completo. El Señor les dejó una gran lección a sus discípulos la noche antes de su muerte. Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Todo lo que hizo Cristo durante su ministerio no solo demostró que era quien decía ser, el Hijo de Dios, sino que sirvió para que tengamos un ejemplo claro de lo que se espera de cada uno de nosotros. No basta con escuchar y decir amén. Es necesario amar de verdad, porque servir a los demás es amarlos. No obstante,
Aunque podemos acumular todas estas enseñanzas y otras que aparecen en las Escrituras, pero que no hemos incluido en este estudio, no debemos quedarnos aquí con la teoría. Tenemos que pasar a la práctica. El propósito de este estudio es que, usando los dones de servicio que Dios nos ha dado, cumpliendo con el mandamiento y amando al prójimo, sirvamos a nuestra comunidad. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué debemos hacer? Bueno, veamos finalmente que servir a los demás es actuar. Un relato que nos puede ilustrar sobre cómo actuar para servir a nuestra comunidad es el ejemplo de Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. El pecado condujo a Jerusalén a las ruinas y a sus habitantes al cautiverio. Años más tarde, algunos regresan, pero se sienten desprotegidos, inseguros y avergonzados. Están en gran mal y afrenta. Dios es consciente de esta necesidad y movió el corazón de un hombre que se sensibilizó, oró y actuó para librar a su comunidad de esta terrible situación. Este hombre fue Nehemías. Nehemías nos muestra que un buen ministro de Jesucristo ha de comprometerse con servir a su comunidad. Analicemos todos los pasos que llevó a cabo el siervo de Dios en la narración de Nehemías 2, del 11 al 20, y sigamos su ejemplo para servir en nuestro entorno. Lo primero que Nehemías hizo fue identificar la necesidad real. Él se tomó su tiempo para observar. Dice la Escritura: llegué pues a Jerusalén y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas del fuego. No es suficiente con suponer lo que la comunidad necesita. Es importante salir a la calle y observar con intencionalidad las condiciones en que vive la gente para brindar la ayuda más adecuada a nuestro contexto. El propósito de observar es calcular los daños para desarrollar una estrategia correcta. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, mas no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí por el torrente de noche y consideré el muro, y regresando entré por la puerta del valle y volvíme. Fíjense cómo la mirada de aquel que realmente está dispuesto a ayudar se fija en los detalles y las posibilidades, examinándolo todo para tener una referencia adecuada de hasta dónde llegan los daños. Además, una característica importante es la forma en que Nehemías actuó con discreción, esperando el momento preciso para comunicar el proyecto. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Y no sabían los magistrados dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Él no anduvo con alardes o haciendo tocar trompeta delante de sí para que lo reconocieran como el que iba a reconstruir la ciudad. No, él actuó con discreción y humildad. Lo segundo que hizo Nehemías fue reclutar obreros. Él solo no era suficiente para llevar a cabo la obra. Era necesario añadir manos que colaboraran con la reconstrucción de la ciudad. Algo similar ocurrió en los días de la iglesia primitiva. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. El asunto se resolvió añadiendo a personas preparadas que sirvieran a la iglesia, aliviando la carga de trabajo de los apóstoles. Ellos no podían con todo. Tenían la responsabilidad de predicar la palabra y testificar sobre lo que Cristo les había enseñado. Pero había que atender a las viudas también. Así que, sumando obreros, pudo cumplirse con ambas tareas. En el caso de Nehemías, gracias a que él personalmente observó su entorno, pudo mostrarles claramente las necesidades a los que estaban disponibles para trabajar. Díjeles pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego.
Nehemías pudo comunicar la situación con lujo de detalles porque se acercó al problema y compartió lo que había aprendido de su observación. Además, les retó a ser parte de la solución. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más en oprobio. Despertó su fe. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios era buena sobre mí y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y conquistó sus corazones. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien. Esto es lo que debe hacer un ministro de Jesucristo que quiere animar a otros a trabajar. Hermanos, cuando la iglesia se une para servir a la comunidad, impacta los corazones de los que no conocen al Señor. Incluso los que aún no son creyentes pueden sentirse identificados con el ministerio, se convierten en colaboradores y se unen a la causa. En otros casos, los beneficiados pueden pasar a ser colaboradores y el proyecto mueve el corazón de todos para servir. Sin embargo, no todo es fácil. Hay que estar preparados para enfrentar adecuadamente la oposición que pueda aparecer. Todo lo que se quiera hacer para la gloria de Dios y el beneficio de su reino recibe el ataque del enemigo. Pudiéramos decir que la oposición es inseparable de todo proyecto divino, y el caso de Nehemías no fue la excepción. Mas habiendo oído Sanbalat, horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesén el árabe, escarnecieron de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Para enfrentar adecuadamente la oposición, lo primero es no centrar la atención en los ataques, sino en el buen propósito que se persigue. Muchas veces los antagonistas, criticones o inconformes nos distraen del llamado que hemos recibido a servir e invertimos nuestros esfuerzos en ahuyentar esos ataques cuando lo que deberíamos hacer es confiar en el poder y la fidelidad del Dios de los cielos y permanecer firmes en la decisión de servir. Y volvíles respuesta y díjeles, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, que vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. La respuesta de Nehemías fue contundente. Ellos no se detendrían de hacer el bien que Dios había puesto en sus corazones. Hermanos, servir es un don, pero también es un deber, un mandamiento que es necesario cumplir con amor. Muchas vidas en nuestra comunidad, al igual que en Jerusalén, yacen en ruinas, están desprotegidas, desanimadas, desesperadas y avergonzadas. Seamos sensibles a esa necesidad e interpretemos su dolor como la voz de Dios invitándonos a servir. Hagamos algo por cambiar esa dolorosa realidad, porque cada uno de nosotros debe estar altamente comprometido con servir a su comunidad como buenos ministros de Jesucristo. Comencemos identificando las necesidades reales que tiene nuestra comunidad. Pueden ser personas hambrientas a las cuales ayudar con algún alimento. Quizás hay ancianos o enfermos que requieren nuestro cuidado. Familias desprovistas de ropa o calzado con las cuales podemos compartir. O sencillamente un jardín que necesita ser podado y la anciana que lo atiende no puede realizar esa labor. Lo que sea. Somos llamados a servir y las pequeñas acciones pueden hacer visible a la iglesia en la comunidad. Podemos marcar las vidas con nuestro ejemplo sacrificial y nuestra mentalidad de siervos. Reclutemos obreros, añadamos a otros a este precioso ministerio. Lo bueno de servir es que no se necesita una edad específica o recursos abundantes. Todos podemos y debemos contribuir con amor con lo que tengamos, con lo que Dios nos ha dado. Enfrentemos adecuadamente toda oposición que se presente en el nombre del Señor y llevemos el evangelio a las calles a través de nuestras acciones. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios les bendiga.